Es un gusto poder saludarle y dar la bienvenida a una edición más de Una Voz en Desierto. Hoy día es miércoles 14 de diciembre y quiero referirme a la corrupción en la Unión Europea, en la EU, que tiene como ustedes saben, tiene su sede en Bruselas, en Bélgica. Han escuchado que se destapó un escándalo de corrupción que afecta directamente a la vicepresidenta de la Cámara, llamada Eva Kaili, de origen griego. Ella habría recibido soborno de parte de Qatar para también ser parte de esa influencia, de esa red que permitiera que Qatar sea la sede del Mundial, y por supuesto frenar todas aquellas investigaciones o aquellas noticias que salen a la luz cuando la gente llega y comienza a ver la forma de vida. Y hay declaraciones de ella hechas hace un tiempo atrás donde defendía absolutamente las condiciones laborales, las condiciones de derechos humanos, etcétera, en Qatar. Ustedes lo pueden comprobar si quieren. Pero ahí está, tenemos la corrupción entonces en el seno de la Unión Europea. El departamento de esta mujer ha sido revisado por parte de la policía belga y se han encontrado una cantidad grande de dinero en efectivo. Bueno, insisto, es todo un escándalo que también en su momento ha salido en relación a la FIFA, que también ha sido parte de toda esta corrupción que desembocó en que Qatar sea la sede del Mundial de Fútbol. Yo insisto, no estoy inventando nada, simplemente me estoy refiriendo a los hechos. Entonces aquí vienen las reflexiones que tienen que ver con cómo entender esto que una y otra vez sale a la luz y viene a revelar y nada más y nada menos que la naturaleza humana. Y aquí están aquellos que en un concepto que se usa en otros lugares se llama rajar vestidura, aquellos que de alguna manera se plantean como superiores morales y que, bueno, condenan y atacan todo este tipo de conductas, y seguramente aquellos mismos que lo hacen porque son de las propias autoridades de Bruselas, a lo mejor más de otros. También está salpicado con el tema de la corrupción. Esto tiene que ver con el poder y la corrupción. Son dos cuestiones que desgraciadamente van de la mano. Y eso de rajar vestidura, insisto, de señalar la culpa, que es otro concepto tan bíblico en el otro, y por supuesto, nunca considerar que estamos hechos de la misma madera, tenemos la misma naturaleza, tenemos la misma capacidad, dadas las circunstancias, de llegar a ser corrompidos. Ahora, aquí quiero decir algunas cosas ya, que tiene que ver con el comportamiento de la Unión Europea. Viviendo acá y sopesando cómo es el mundo acá en Europa, no es nada difícil concluir que la Comunidad Europea, la EU, no puede darse el lujo de soportar la corrupción en el seno de su estructura. No puede darse ese lujo. Por las características que tiene el mundo hoy día y en un sentido por las características propias que tiene la EU, ayuda eso a entender de que ellos, tienen que mantener estándares de probidad, de transparencia, de legitimidad, porque ellos saben que no pueden venirse abajo. Por eso han actuado con tanta celeridad. Observen eso. Ya la destituyeron a esta mujer.
siguen las investigaciones y van a sacar a la luz todo lo que quieran. Yo insisto entonces, la EU no puede darse el lujo de soportar la corrupción. Y aquí entramos en un tema que tiene que ver con cómo trata la corrupción cada país. Lo que la EU no puede hacer es cobijar la impunidad. Eso ellos no lo pueden hacer, por lo que ya he planteado. Pero interesante es que en otras partes del mundo, donde se da este fenómeno, entonces uno puede preguntarse, uno puede revisar cómo está el tema de la impunidad. Porque en muchos lugares, bueno, aquí mismo en Europa, en España, y son cosas que se pueden comprobar a través de distintos medios, está llegándose al punto de que las autoridades pueden malversar, las autoridades pueden delinquir, y como dicen ellos mismos, y no pasa nada. En otras partes del mundo, usted puede observar este mismo fenómeno. Las autoridades pueden malversar, pueden producir desfalco, e incluso en esas condiciones pueden ser llamadas a integrar gobiernos. Entonces, esto tiene que ver con el grado de impunidad que está presente en distintas partes del mundo y cómo tratan este tema, cómo tratan este flagelo. Y otra reflexión que podemos hacer acá, sobre todo pensando en aquellos que hablan de la desigualdad, que es un término mal usado, equivocado desde mi punto de vista y también desde la Biblia, pero ya, otorgándole que pudieran tener razón cuando usan la palabra desigualdad. Yo le pregunto, esos mismos que hablan o que atacan la desigualdad, soportan, fomentan y cobijan la impunidad. Y si hay algo desigual, es cuando las leyes no se aplican de la misma forma a todas las personas. Insisto, otorgándoles si tuvieran razón cuando hablan de desigualdad. Yo no creo que la desigualdad sea un concepto maligno, malo. Lo que la gente está luchando, y si usted es parte de esos que quieren señalar con el dedo la desigualdad, usted está luchando contra la inequidad. Inequidad, ese es el punto. Contra las injusticias. Contra eso usted se revela. Y le han vendido que hay que luchar contra la desigualdad. Y no es así, porque somos todos desiguales. Usted es desigual a todos. Nadie es igual a usted, nadie es igual a mí en todo el mundo. Todos somos desiguales. Pero insisto en este punto, para aquellos que quisieran plantearlo como un concepto que si tuviera razón, yo les pregunto, ¿cómo ayuda a esos que se llenan la boca con este concepto? ¿Cómo ayuda los grados de impunidad que soportan dentro de sus sistemas? Porque ese es el punto. La impunidad. Los poderosos que delinquen y no pasa nada. Defalcan, roban, se sacan la plata, erario público, se la llevan a los paraísos fiscales y no pasa nada. Eso se llama impunidad. Ahora, la EU, insisto en este punto, la Comunidad Europea no puede darse ese lujo. Así que tienen que actuar con celeridad, tienen que hablar, tienen que actuar con fuerza, y ya lo han hecho, y no pueden tolerar ningún foco de corrupción al interior de su estructura. Insisto en eso. La corrupción en la Unión Europea. Ahora, cuando yo le digo que la Biblia tiene razón, o
usted al escucharme citar la Biblia, es probable que si alguno ha llegado hasta acá, a lo mejor ya no quiere escuchar más. Ah, ya mencionó la Biblia. ¿Qué tiene que ver la Biblia en todo esto?, dirán algunos. Bueno, la Biblia es actual. Y la Biblia revela la realidad. Revelan los hechos. Revela, por ejemplo, la naturaleza humana. Yo sé que mucha gente piensa que la Biblia es un libro religioso y no hay nada más equivocado que eso. Yo leo la Biblia, la estudio, pero no para fomentar una religión. Por supuesto, para fomentar mi relación con Dios, pero una de las cosas también que me lleva a leer la Biblia es entenderme a mí, entender la naturaleza humana, entender cómo funciona la vida, aprender de la palabra de Dios. Para mí no es un libro religioso, es un libro actual que revela la realidad de los hechos. Por ejemplo, ¿qué dice de la naturaleza humana? Hay distintas partes de la Biblia, yo tengo algunas citas nada más. David dijo en el Salmo 51, en el versículo 5, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Usted está diciendo, esos bebés que alegran, que llenan el corazón, que transmiten tanta ternura, bueno, esos bebés tienen en su naturaleza intrínseca la maldad humana, sin ninguna excepción. La maldad, la naturaleza humana corrupta desde su concepción, así lo plantea la Biblia. Y ahí tenemos los hechos. Conforme van creciendo las personas, lo que va exteriorizándose es esta naturaleza humana. Y las circunstancias, como en el caso de lo que le ha pasado a la señora Eva, las circunstancias llevaron a que definitivamente esa naturaleza corrupta que todos llevamos dentro se expresara en toda su magnitud. Enriquecimiento ilícito. Después tenemos a Jeremías, que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, dice. Perverso, una palabra durísima. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es el otro punto. Ir hasta las profundidades de la naturaleza humana. ¿Quién tiene la capacidad de conocerla? Entonces, cuando yo veo estos actos, cuando yo veo toda esta cloaca que se manifiesta, yo simplemente encuentro la explicación en lo que la palabra de Dios me dice. Somos por naturaleza pecadores. Y la corrupción tiene su origen en la naturaleza humana. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos la naturaleza humana? ¿Cómo? Y aquí llegamos entonces a los puntos conclusivos. Y aquí quiero demostrarle otra vez contra lo que usted está luchando. Usted está luchando contra la iniquidad, igual que me molesta a mí la iniquidad. Entonces, para atacar la naturaleza humana, para atacar todos estos fenómenos de iniquidad, todos estos hechos de iniquidad, está el Estado de Derecho, la justicia. La justicia tiene que encargarse de hacerle frente a la naturaleza humana. Ese es el papel de la justicia.
sancionar los delitos. Y cuando le quieren pedir a la justicia que haga algo distinto a eso, están equivocados. Porque la justicia no es para otra cosa, sino que para sancionar los delitos. El ejercicio de la justicia. Tenemos que decirle, si usted quiere, el temor, otra vez. Así funcionan los seres humanos. Entonces la justicia tiene que atacar la inequidad, tiene que atacar los hechos de corrupción, la maldad humana, las expresiones de la maldad humana. O sea, la justicia no puede provocar la impunidad. No puede. Ese es un camino. Y el otro camino, ¿saben cuál es? El poder del Evangelio. Jesús dio su vida para romper el poder del pecado y transformarnos en nuevas criaturas. Para romper esa fuerza, destruir ese poder del pecado. Que si no ponemos cuidado y no entendemos siempre la obligación de tener contacto con el Señor, esa maldad también puede hacer presa de nosotros. Como desgraciadamente hay tristes ejemplos de eso. Pero el Evangelio está para transformar completamente nuestro corazón. Ahora, interesante es una simple coincidencia nomás. El nombre de esta mujer se llama Eva. Y si ustedes quieren hacer un puente, pueden ir a los inicios en el libro de Génesis y van a ver cómo fue que entró la maldad en el corazón del hombre y en la vida humana. Y fue a través del engaño y también de la corrupción. Véanlo. Las mentiras. Las tergiversaciones. Y vean las consecuencias después. Todo es actual, véanlo. Yo insisto, es una simple coincidencia que se llame Eva. Y también que sea próximo a la celebración de la Navidad. Porque la Navidad es el regalo de Dios a través de su Hijo para salvarnos del pecado, de la condenación, de la muerte y darnos una nueva vida. Frente al drama que ustedes tienen, es como Dios estuviera diciendo, frente al desastre que ustedes tienen, aquí está mi Hijo, aquí está la Navidad, mi Hijo que vino a quitar el pecado del mundo. Y surge cuando usted y yo establecemos un vínculo personal con Jesús. Actual, ¿se dan cuenta? Actual, pertinente. La Biblia tiene razón. Bueno, si usted quiere, aquí abajo puede dejar su comentario, puede tomar contacto conmigo, acá abajo también está mi dirección de correo electrónico y también el link que lo va a llevar directamente a la tienda de Amazon, donde tengo mi primer libro maravillosamente escondido. Muchas gracias por su tiempo y será hasta una próxima oportunidad.